En una mazmorra oculta, donde un guerrero grita del cansancio e informa que es el maestro de la mazmorra de alta dificultad, observa al poderoso dragón, Evarumus de nivel 67. Este prepara su ataque infernal y mientras los guerreros se preparan para resistir, el enano se percata de algo y observando unas pequeñas patitas, reconoce que ese monstruo pequeño es un goblin. Se pregunta qué hace un pequeño monstruo en este lugar, mientras el enorme dragón lanza su ataque. Rápidamente empieza a exterminar todo a su paso, pero sorpresivamente el pequeño ser se abalanza y moviendo su mazo a gran velocidad lo liquida, mientras los guerreros quedan impactados por lo que ven, no comprenden del cómo pudo eliminar a este monstruo de un solo golpe. Se preguntan si acaso es un ser invocado, en eso el enano pide que observen y mientras un tipo empieza a reír, concluyen de que él debió invocar a ese pequeño goblin. Tiempo antes de todo esto, vemos a una persona muy común quien daba todo su esfuerzo en su trabajo. Toma una bebida mencionando que es un debilucho al igual que un goblin, que no puede pasar una mazmorra de bajo nivel, que hay personas que ganan la lotería y se vuelven ricas de la noche a la mañana. Menciona que un goblin aunque gane gran experiencia siempre será siendo un goblin, pero de repente escucha una conversación y observando a los compañeros, estos cuentan que el señor Cha estuvo jugando Heaven's Door, que obtuvo una clase oculta. Nuestro prota escucha esto y nos cuenta que ese juego es de realidad virtual, que tiene una inversión enorme y que la experiencia es tan real que te hace olvidar la realidad misma. Indica que la tecnología es tan avanzada que son muy costosos, pero gracias a las cafeterías de internet, un hombre pobre tiene la suerte de disfrutarlo en esos lugares. Pero menciona que con toda la demanda que causó, el dinero del mundo real comenzó a afluir al mundo del juego y que los objetos del juego se volvieron en la moneda del mundo. Menciona que a principios él lo disfrutaba jugar, que sus movimientos eran regulares, pero se dio cuenta que incluso después de hacer un farmeo no sumaba puntos, sino que más bien se endeudaba cada vez más. Con lágrimas se pregunta del cómo convertirse en un héroe legendario o en uno guapísimo que se case con una belleza, pero en eso sostiene un cristal de curación avanzada y valorando que costará 300.000 yuanes en su mundo. Menciona que esto es la única razón por la que sigue jugando esto, pero de repente alguien llama su atención y mientras observa a una mujer guapísima, esta pregunta si su habilidad en la minería es alta. Nuestro prota contesta que sí preguntando si desean algo. La otra cuenta que están recorriendo un camino pedroso, que sus compañeros aunque sean fuertes no tienen idea de cómo avanzar con esto, por lo que espera que un habilidoso minero la ayude. Nuestro prota le dice que es habilidoso pero no podrá ayudarlos ya que su nivel es demasiado bajo para ese lugar. Otro pide que no se preocupe mencionando que lo protegerán de los monstruos. También indica que puede ayudarlo con la minería ya que es muy bueno en eso. Mientras lo convence, nuestro protagonista lo piensa mencionando que si se une a un grupo podría ganar mucha experiencia, que si obtiene algunos minerales de mayor nivel tendrá más ganancias, pero se pregunta si estará a salvo en un lugar así. Mientras recuerda que puede revivir en este mundo, se pregunta si en serio existe algo así en este juego. Sorpresivamente la chica lo toma del brazo y disculpándose con él, menciona que su chico ideal es un joven con brazos fuertes que pueda minar. También indica que si no quiere ir no lo obligarán. Esto hace que nuestro prota acepte y ya más tarde mientras nuestro prota se pregunta del por qué aceptó, cuenta que los niveles de los monstruos de más abajo son más fuertes. Mientras maldice cuenta que no debería estar él en este lugar. En eso mientras solo espera su muerte, la chica con un grito pide que no se mueva. Así al segundo siguiente estos monstruos son eliminados y mientras pregunta a nuestro prota si se encuentra bien, vemos que esta era Caterina, maga de nivel 39. Nuestro prota agradece y pensando no puede creer que haya acabado con una manada de lobos en un instante. Mientras la chica le dice que estaba asustada, pide que no se preocupe y no se aparte de su lado para poder protegerlo. Esto impresiona a nuestro prota quien concluye de que esta es su ruta romántica. Momentos después mientras los compañeros se encargan de limpiar la mazmorra, uno de ellos usa su habilidad con el cual empieza a liquidar a los monstruos. Tras terminar indica que no saben mucho de minería por lo que buscaron a un tipo como él para la ayuda de esto. Nuestro prota escucha las palabras de gente como él y pensando se pregunta qué quiere decir. Se pregunta si acaso lo está tratando como un idiota. Menciona que ni siquiera puede minar y se atreve a decirle eso. Así acercándose pregunta si en serio cree que él no tiene habilidades. Mientras mueve su arma a toda velocidad, colisiona confesando que verdaderamente no tiene habilidades. Mientras hace lo suyo, los compañeros se preguntan si la información era verdaderamente segura, que si no encuentran el mineral sus pérdidas serán enormes. Uno de ellos indica que si no encuentran nada hará que le pague esta pérdida de tiempo con creces. Volviendo con nuestro prota maldice, ya que por pocas monedas hace todo esto.
que está acostumbrado a esto sin enfadarse por lo que eso más le molesta. Mientras se acuerda de muchas cosas, este logra encontrar algo y mientras todo se empieza a agrietar, repentinamente se abre una gran entrada, mientras observan una mazmorra oculta en el lugar. Los guerreros no pueden creer que hayan encontrado una mazmorra oculta, que podrían obtener recompensas especiales y que incluso cambiar sus profesiones. Mientras concluyen de que han ganado la lotería, vemos a nuestro prota feliz, pero para su mala suerte uno de los miembros se lanza a atacarlo. Mientras anuncian que se ha activado el modo P.E.K.K.A, nuestro prota maldice ya que un monstruo lo atacó. Mientras maldice, repentinamente la compañera lo menosprecia e indica que él no puede ingresar a ese lugar. Pide que no se moleste ya que ellos hicieron todo el trabajo y él solo lo siguió. Nuestro prota comprende que lo utilizaron y maldiciendo comprende que ya sabían de esta mazmorra, pero en eso el otro lo toma de la cabellera y menospreciándolo, menciona que lo ayudará a perecer de una vez. Dicho esto vemos que lo liquida y segundos después nuestro prota abre los ojos. Todo sorprendido se pregunta si aún está dentro de la mazmorra, que si no había muerto o que tal vez lo perdonaron, pero en eso se da cuenta que regresó a la vida gracias a su artefacto de 300.000 wons, mientras maldice a esos bastardos por haberle hecho gastar su dinero. Observa la puerta aún abierta y se pregunta si aún no fue completada, mientras maldice a esos bastardos por haberle hecho esto. Menciona que no se quedará de brazos cruzados, que arruinará sus planes para cambiar su vida. Dicho esto empieza a correr mencionando que entrará a la mazmorra oculta. Así se lanza al interior pero sorpresivamente grita ya que observa que no hay escaleras en el interior. Momentos después este cae con toda la cara y sorprendido se pregunta si en serio entró a la mazmorra oculta. Mientras observa a un enorme goblin, se pregunta del por qué es tan presumido en ese trono. Pero viendo los alrededores comprende que está en un santuario, que es una mazmorra que solo hay goblins. Mientras concluye que esto es aburrido, se pregunta por los demás ya que está todo muy tranquilo. Pero de repente siente algo y volteando la mirada pregunta qué es. En eso se lleva una sorpresa y mientras reconoce que es el enano de antes, se pregunta qué pasó. En eso un sistema pregunta si quiere revivir al jugador y mientras nuestro prota se pregunta si acaso existe una habilidad así, nuestro prota comprende que este tipo está aguantando para que no desaparezca la mazmorra oculta. Mientras concluye de que son muy codiciosos, repentinamente advierten que la mazmorra es superior a su nivel, por lo que sugieren que abandone de inmediato. Nuestro prota escucha pero sorpresivamente escucha un fuerte grito. Todo impactado reconoce la voz y volteando la mirada, observa cómo los demás miembros de su grupo fueron capturados. Mientras se pregunta si acaso este no era un santuario goblin, observa un monstruo enorme de nivel 80, aterrado pregunta qué demonios es esa cosa. Así mientras el enorme monstruo se prepara para comerse al compañero, vemos que de un bocado empieza a succionarlo. Mientras nuestro prota se asquea por este escenario, menciona que ha visto muchos juegos de realismo, pero esto va muy lejos del sentido común, ya que se puede sentir el dolor. Menciona que el sistema ayuda a aguantar el daño cuando son del mismo nivel, pero es otra historia cuando se enfrenta a un nivel de muchos niveles superior, que el dolor y el trauma no desaparecen solo porque el personaje esté viva, sino que afecta directamente el cerebro del jugador, que en casos graves verdaderamente te lleva a la muerte real. Con esto en mente empieza a correr ya que no puede permitirse pelear con esa cosa, mientras indica que esto no es su culpa, pide que no lo culpen ya que ellos fueron quienes lo abandonaron. Así mientras corre menciona que es débil, que no podrá ayudarlos con eso, indica que por lo menos debe sobrevivir él entre todos. Pero de repente el sistema le dice que el señor Goblin se siente parentesco a él. En su cobardía y su debilidad, nuestro prota observa y se pregunta qué es esto. Observando al rey Goblin pregunta qué quiere decir con débil y cobarde. Apretando los dientes pregunta si cree que él quiere ser de esta manera, que eligió ser impotente por su cuenta. Menciona que si tuviera siquiera un poco de fuerza no habría huido. Cuenta que él quería un trabajo donde la gente no lo menospreciara, que quería luchar contra los monstruos y no picar rocas, pero debido a su deuda que sus padres le dejaron, creció sin poder hacer nada de lo que quería hacer. Sollozo no puede creer que lo llame débil por no poder cambiar. Así mientras le dice que él solo es un goblin con el amor de Dios, empieza a reprocharlo ya que lo menosprecian en el mundo real al igual que en el juego, que aún así un simple goblin se atreve a menospreciarlo. Así mientras le dice que es como él, de repente el sistema anuncia que se ha vuelto en un goblin honorario, que podrá obtener la ayuda de los goblins en cualquier momento, que ha cumplido las condiciones para cambiar de clase. Dicho esto pregunta si quiere cambiar a goblin invocador. Nuestro prota observa y concluye de que esto es una clase oculta, pero sin poder creerlo decide rechazarlo ya que no le agrada. Pero para sorpresa el sistema anuncia que ya cambió de clase. Mientras nuestro protagonista reclama, repentinamente la criatura lo empieza a acechar.
Este maldice e indica que ya no podrá correr, por lo que solo le queda luchar. Así usa su habilidad de invocación, con el cual empieza a emerger un pequeño goblin. Mientras vemos a este pequeño ser, nuestro prota sonríe e indica que aprovechará el momento para escapar. Levanta el dedo y mientras da la orden para que ataque, el monstruo empieza a gritar y mientras nuestro prota observa la oportunidad para escapar, repentinamente el pequeño ser hace un daño de 9.999 de daño, con el cual rápidamente acaba con el monstruo. Nuestro prota queda con una cara larga y mientras observa cómo su experiencia va en aumento, el sistema anuncia que aprendió nuevas habilidades, que ahora podrá alimentar al goblin y pasear con el goblin, mientras indica que su monstruo invocado también ha aumentado de nivel. Nuestro prota maldice ya que no esperaba que este pequeño goblin de aspecto débil fuera en realidad un monstruo de nivel máximo. Volviendo horas antes, observan cómo se comen al compañero y mientras la chica grita de lo terrorífico que es, vemos que en el mundo real su cuerpo empezó a gritar, mientras un asistente pide que despierte. Rápidamente le quita los antifaces y sorprendido no puede creer que la señorita haya entrado en shock, que ya no podrá volver y que esto solo significa el retiro. Así volviendo con nuestro protagonista, vemos que el pequeño monstruo empieza a limpiar la mazmorra y mientras el sistema anuncia su subida de nivel, nuestro prota recoge lo ganado pidiendo que le deje descansar, pero emocionado menciona que ya no puede cargar más cosas mientras muestra sus nuevas características de jugador. Cuenta que ya limpió la mazmorra, pero sus compañeros de grupo murieron, por lo que solo puede volver al mundo original solo muriendo, pero viendo a su monstruo indica que limpió la mazmorra, que no subió ni siquiera un nivel, pero él ya llegó al nivel 31, mientras trata de ver la información del pequeño goblin. El sistema menciona que su información no está disponible, mientras nuestro protagonista lo piensa se pregunta si esto es un bug, ya que un ser de bajo nivel no puede ser tan fuerte, pero esquizofrénico menciona que no le importa, ya que aunque sea un bug, lo aprovechará antes de que lo arreglen, que debe hacer todo lo posible para ser el mejor de este mundo. Más tarde ya en un banco de la vida real, la encargada le da el precio mencionando que se lo transferirá a su cuenta, mientras nuestro prota piensa que puede cambiar sus cosas por dinero. Recuerda y menciona que tiene más objetos que quiere vender. Le dice que tiene una membrana de Heiger y su corazón, la otra entiende pero de repente se percata de algo y pide que espere un momento, mientras nuestro prota no comprende del por qué busca a su jefe para atenderlo. Momentos después sirven un café y mientras el gerente lo saluda, nuestro prota no comprende qué pasa y pregunta qué busca ya que solo vino a convertir objetos en dinero. El otro cuenta que solo quería charlar con él. Menciona que sería un desperdicio mantener su dinero en una cuenta, que ellos como banco querían darle una opción de inversión. Nuestro prota escucha y pregunta qué quiere decir si él solo tiene a lo mucho 1 millón. Esto sorprende al gerente quien pregunta si no sabe el valor de sus objetos. Mientras le dice el precio de los objetos vemos que nuestro protagonista queda sin palabras. Horas después mientras felicita al pequeño amigo, empieza a adularlo ya que es un bastardo muy lindo, pero viendo su rostro maldice ya que no puede mentirse a sí mismo. También menciona que por ahora lo desinvocara ya que no puede llevarlo a la ciudad con esa cara. Pero segundos después este maldice ya que no puede desinvocarlo, que solo puede hacerlo si él llega a morir. Mientras los jugadores hablan del pequeño monstruo, se preguntan quién es el que invocó algo tan desagradable. Así mientras indican que es feo, nuestro prota pregunta del por qué lo miran si él no es el goblin, pero de repente se topan con algo y mientras el pequeño goblin voltea la mirada, un enorme jugador no puede creer que un pequeño monstruo ande por las calles de la ciudad, todos lo reconocen como Patton el Aniquilador. Mientras indican que es del gremio Evitón, mencionan que es increíble y famoso, nuestro prota escucha esto y menciona que no hay forma de que un tipo así sepa razonar. Con esto en mente pide que espere mencionando que no es un monstruo, mientras el otro no hace caso rápidamente lanza un ataque. Pero sorpresivamente el pequeño monstruo le da un golpe con un daño de 9.999, mientras vemos que este fue dañado críticamente, todos empiezan a hablar de que el jugador Patton fue aniquilado, que un goblin mató a un hombre, nuestro prota escucha y maldiciendo espera que no descubran que él es su invocador. Pero en eso otro jugador habla y no puede creer que haya sido derrotado por un simple goblin, mientras indica que no vale la pena enfrentarse, menciona que no tiene de otra más que hacerle pagar por meterse con su gremio. Nuestro prota comprende que esto se complica. Menciona que su goblin no perderá pero si llega a matarlos le será un problema. Con esto en mente pide que espere mencionando que se encargará. El otro pregunta quién es y del por qué interfiere en sus asuntos, que si lo hace también tendrá que matarlo. Nuestro prota cuenta que no pueden atacar a un simple goblin, que si lo hacen sus imágenes serán afectadas.
Pero para mala suerte el pequeño monstruo no colabora y lanza un ataque con el cual elimina a uno de los miembros del tipo S. Esto hace que nuestro prota salga corriendo ya que no podrán salvarse. Pero en eso alguien llama su atención y mientras nuestro prota pregunta quién es, este pide que no hable y solo lo siga. Así estos logran escapar y mientras nuestro prota maldice a esos bastardos, vemos que el otro se prepara para matarlo. En eso nuestro prota se sorprende y observando el sistema, este le dice que el señor Goblin se sorprendió al ver su sigilo para atacar al enemigo cuando bajan la guardia. Nuestro prota escucha esto y recordando que primero lo llamó débil y vulgar, que ahora le dice sigiloso. Se pregunta si en serio hizo algo malo para que le diga eso, tranquilizándose un poco se pregunta del por qué le dice esas cosas. Mientras indica que no tiene la culpa, comprende que esto ya lo empezó a molestar, así llama a su pequeño Goblin mencionando que ya no se dejarán pisotear. Por lo que ahora destruirán el gremio Evitón. Volviendo con nosotros, la chica pregunta si en serio necesitan esforzarse para matar a un pequeño monstruo. El compañero pide que no baje la guardia, ya que uno de sus miembros fue eliminado de un solo golpe. Que ese pequeño Goblin tiene algo raro. En eso de repente escuchan gritos y mientras se detienen, repentinamente un cuerpo cae y este reconoce que es el compañero astuto, pero sorpresivamente el pequeño Goblin aparece a sus espaldas y mientras este trata de acabarlo, observa que su ataque no le causó ni siquiera un punto de daño. Recordando el ataque anterior no puede creerlo y mientras observa cómo el monstruo se prepara, se pregunta si en serio morirá en este lugar. Para su suerte este es salvado y mientras no comprende del por qué no le llegó el ataque, la compañera pide que se mueva ya que un goblin casi lo mata. El compañero entra en sus cabales y comprendiendo menciona que solo es un goblin, que un monstruo de bajo rango no puede hacerle tanto daño, que debe tener algún truco. Con esto en mente activa su habilidad y no puede creer que se atreva a jugar con él, mientras indica que esto es desagradable. La compañera pregunta del por qué usa su habilidad con un simple goblin, el otro pide que no se preocupe ya que solo es una pasiva, estirándose indica que deberían eliminarlo para ir de inmediato con el otro. La compañera comprende e indica que deberían hacerlo rápido, así activa también su habilidad, mencionando que nadie debe verla usando estas habilidades con un simple goblin. Mientras vemos a estos ya preparados, el compañero se lanza indicando que este será su fin, pero para su sorpresa vemos que su ataque no causa efecto y mientras este no comprende qué pasa exactamente. Vemos que el pequeño monstruo lo observa y al segundo siguiente le da un ataque de 9999, mientras la chica queda impactada, una voz pregunta si no debían eliminarlo de un solo golpe, que no debe decir eso hasta que alcance el nivel máximo. La chica no comprende y aterrada menciona que este goblin no es un monstruo normal. Nuestro prota confirma e indica que él lo invocó. Mientras la chica no comprende de su poder, menciona que su compañero era de las personas más fuertes de su gremio. Nuestro prota contesta que no le importa e indica que él está muy enojado. La chica escucha y pregunta qué quiere hacer si ellos no hicieron nada. Nuestro prota le dice que esto es toda su culpa ya que se atrevieron a atacarlo. Mientras le dice todo esto con una cara horrible, la chica empieza a gritar mencionando que ellos no hicieron nada. Pero nuestro prota la corrige mencionando que lo atacaron, por lo que tomará venganza con su cosita. Esto impacta a la chica y nuestro prota pensando en lo que dijo, comenta que lo debió malinterpretar. Con esto en mente pide al pequeño goblin que la silencie, pero en eso llegan más jugadores y mientras observan todo lo que pasa, nuestro prota maldice y pide al pequeño amigo abandonar la misión y correr. Pero viendo lo que hacía el pequeño goblin, todos empiezan a gritar que el goblin aniquiló al gremio Evitón y que ahora está a punto de abusar de una mujer. Mientras gritan que deben de detenerlo, nuestro prota comprende que esto ya no tiene salvación, que ahora tomarán venganza y no podrá escapar. Con esto en mente pide al pequeño goblin que se detenga, mencionando que debe soltar a esa mujer. Todos escuchan y comprenden que ese hombre se está enfrentando al monstruo para salvar a esa chica del gremio Evitón. Mientras nuestro prota pide que se detenga, confiesa que todo ya se acabó. Los otros escuchan esto y llamando su atención, empiezan a darle ánimos para que pueda aplastar a ese monstruo. Nuestro prota no comprende qué pasa, ya que pensó que se burlarían de él, pero en eso se percata de algo y recordando sus anteriores palabras en la ciudad, que ahora saltó para proteger a la mujer. Comprende que eso significa que ahora creen que está arriesgando su vida para salvarla, que ahora está haciendo exactamente un héroe. Con esto en mente llama la atención de la mujer y le dice que si no quiere morir como sus amigos, debe prometer que guardará silencio sobre su identidad. La chica comprende mencionando que nunca contará lo que pasó. Nuestro prota se alegra y entrando en su papel, no puede creer que un pequeño monstruo haya entrado en la aldea, que incluso se atrevió a lastimar a las personas. Mientras indica que no lo permitirá, usa una de sus habilidades con el cual captura al goblin. Mientras lo arrastra menciona que no lo perdonará,
así lo baja de los techos y mientras lo estrella en el piso, cuenta que debe sacarlo de inmediato. Mientras los jugadores hablan de su habilidad, indican que no sabían que había alguien de ese nivel en esta ciudad, que el goblin está indefenso mientras lo arrastran con eso, pero nuestro prota revela que esta habilidad solo le permite pasear a su pequeño goblin. Con esto en mente pide a todos que retrocedan ya que es muy peligroso, mientras todos hablan de que es un monstruo poderoso que tiene un nivel elevado. Comprenden del por qué el gremio Evitón no pudo con él. En eso nuestro prota menciona que no podrá matarlo pero con su habilidad podrá ahuyentarlo. Así usa su habilidad de alimento de goblin y mientras arroja una pequeña salchicha cuenta que es su fin. Así vemos que el pequeño goblin persigue la pequeña salchicha y mientras el prota da la orden de que cierren las puertas. Vemos que el pequeño monstruo es exiliado de la ciudad. Hecho esto todos se quedan sin palabras y mientras nuestro prota se limpia el cansancio, todos empiezan a gritar de que se ha encargado del monstruo. Nuestro prota se alivia de haber resuelto las cosas, pero en eso la chica informa que todos de su gremio ya han sido teletransportados a la sala de resurrección, que es la única que sabe su relación entre él y el monstruo. Nuestro prota la observa mencionando que puede darle un buen uso. Mientras le habla sobre la sala de resurrección, pregunta si ese lugar es un lugar de tierras sagradas, que si no cumple su promesa la matará en ese lugar para que sienta el dolor de su traición. La chica se aterra al escuchar esto y mientras grita que no quiere pasar eso. Horas después vemos a nuestro prota conforme, ya que no esperaba tener una habitación así de linda por sus buenas acciones. Mientras indica que está orgulloso, repentinamente algo viene a su cabeza y recordando, menciona que si en ese entonces hubiera tenido el poder la habría salvado. En eso se levanta e indica que se le había olvidado que obtuvo un punto de goblin. Mientras cuenta que obtuvo esta clase por sentirse similar a los goblins, indica que ahora obtiene puntos por ser llamado astuto. En eso abre la tienda de habilidades y mientras ve que todos están bloqueados, observa un botón preguntándose a qué se refiere con reunir. Decide utilizarlo y sorpresivamente aparece el pequeño amigo, mientras no puede creer que haya aparecido en este lugar. Menciona que en vez de esto debió ser una habilidad para retirar la invocación, maldiciendo espera que no lo descubran, pero en eso preguntan si se encuentra bien. Nuestro prota contesta que sí y mientras la otra parte pide que no haga ruido. Indica que si continúa lo matarán. Nuestro prota se disculpa y rápidamente trata de calmarse. Momentos después, ya al anochecer, nuestro prota cuenta que son iguales, que en este mundo todos los bastardos los menosprecian. Horas después en un bar de la ciudad, preguntan si él es el bastardo quien los ayudó. Nuestro prota contesta que sí, pero pensando menciona que se siente vacío sin su goblin. En eso mientras el líder le dice lo que pasó. Agradece por su ayuda, también pide a la compañera que no esté tan alerta ya que no tiene la intención de pelear con ellos, pero la chica no cree esto ya que todos están siendo engañados. Mientras nuestro prota le dice que tiene razón, menciona que les ayudó incluso cuando ellos quisieron matarlo. Dicho esto menciona que necesita algo. El otro escucha y menciona que por su ayuda lo ayudarán, por lo que pide que lo diga sin compromiso. En eso nuestro prota cuenta que cuando farmea no consigue muchas cosas, que ya es de nivel 30 por lo que quiere pasar a la siguiente zona. Dicho esto pregunta si saben el cómo hacer eso. El otro escucha mencionando que no sabe mucho, pero en eso un compañero interrumpe mencionando que él está familiarizado con ese lugar y sabe un método para ir. Mientras se disculpa por lo que pasó anteriormente, toma compostura mencionando que asumirá que es muy fuerte, que incluso puede que sea más fuerte que ellos. Nuestro prota no lo cree así, pero observando al más temible, menciona que si se enfrenta a él definitivamente morirá de un golpe. Así el otro cuenta que el área de principiantes es conocida como Lev, que tiene 5 mazmorras regulares, la zona de hierba donde aparecen slimes. Así mientras le dice las demás, cuenta que este tipo de mazmorras son a las que todos pueden entrar ya que son campos abiertos, pero si quiere pasar el área principalmente necesita completar una mazmorra de incursión. Menciona que a diferencia de las mazmorras, esta se abre y se cierra en una hora fija, que tiene límites de tiempo y números de intentos por hacer. Menciona que como una mazmorra final, se debe intentar después de subir de nivel lo suficiente. En eso el líder menciona que estas mazmorras se abren una vez por mes, que ellos vinieron a este lugar para completarla. Nuestro prota comprende esto y mientras deduce las cosas, el otro afirma mencionando que el día de ayer debían de hacer la incursión, pero gracias a ese maldito goblin todos sus planes se arruinaron, por lo que ahora están atrapados en este lugar hasta la próxima incursión. Esto impacta en nuestro prota quien recordando sus ganancias con ese enorme monstruo de nivel 80. No puede creer que ahora esté atrapado en este lugar donde no puede ganar dinero, trata de no creerlo preguntando si hay otra manera para pasarlo ya que no tiene tiempo que perder.
El otro escucha e indica que todos en este lugar están enojados por lo que también no tienen el tiempo suficiente, también indica que su deuda ha sido pagada por lo que ya no tienen nada más que hablar con él. Mientras todos se retiran repentinamente la chica lo observa, pero sin poder hacer nada también se retira, así mientras todos abandonan el lugar, vemos al pequeño monstruo escondido y mientras siente algo extraño. Vemos que en un lugar lejano, empieza a aparecer una puerta, todos sienten esto y no pueden creer que se haya abierto otra puerta en este día, mientras comprenden que es la excursión del jefe. Volvemos con nuestro prota quien observando esto no puede creer que una puerta se haya abierto. Mientras los jugadores se alegran, no esperaban que después de un día se abriera otra puerta del jefe, el líder pregunta por las personas que entraron a lo que el compañero le dice que no hay ni una, que ellos serán los primeros en ingresar, el otro comprende mencionando que solo estarán ellos, pero en eso aparece nuestro prota quien no puede creer que lo hayan mentido, que debió darse cuenta de que trataron de engañarlo para no entrar. Altanero no puede creer que otra vez se hayan atrevido a traicionarlo, la chica trata de decir que es un malentendido, pero el líder pregunta si entonces entrará con ellos. Nuestro prota le dice que sí ya que no puede quedarse a esperar. El otro comprende e indica que le explicará, menciona que según la información solo hay una cámara, el cual seguramente es del jefe. Por lo que seguramente ni bien ingresen deben estar alertas, menciona que aunque sea un jefe de menor nivel no deben confiarse y ser un poco precavidos. Uno de ellos comprende mencionando que aunque no esté el maestro de gremio, toda la artillería del gremio Evitón está aquí por lo que ese jefe no podrá durar ni 10 segundos con ellos. Dicho esto todos empiezan a ingresar y mientras el líder observa esto, menciona que ya es hora de acabar con esto, en eso nuestro prota pide al amigo que lo espere ya que si lo reconocen estarán en problemas. Menciona que lo invocará cuando esté en problemas ya que no volverá a sufrir una traición, también sostiene la piedra de curación avanzada. Preguntándose si no la había usado en aquel momento, decide dejar de pensarlo mencionando que debe ingresar. Momentos después ya en el interior, se pregunta si ese es el jefe raid de este lugar. Mientras vemos al gigante de acero de nivel 40 persiguiendo a los jugadores, vemos a los miembros del gremio Evitón discutiendo, la compañera pide que dejen de discutir y solo corran a la salida. Nuestro prota sonríe y pregunta si están bromeando, pregunta si en serio quieren abandonar esta mazmorra oculta, que no saben las recompensas que perderán. Los otros contestan que lo saben, pero cuentan que ese monstruo es de nivel 40, que si les da un golpe ellos morirán y perderán al personaje. Nuestro prota no comprende mencionando que solo es 10 niveles superior. Menciona que solo vomitarán un poco de sangre y perderán el conocimiento, que si dejan pasar esto no podrán conseguir las recompensas grandiosas de esta mazmorra. Dicho esto pide que escapen mientras él se quede para llevarse las recompensas, con esto en mente usa su habilidad de invocación, pero para sorpresa vemos a este distraído observando las estrellas. En eso mientras nuestro prota se queda en silencio, no puede creer que su pequeño amigo no haya aparecido. Así vemos que este es liquidado y mientras el líder no puede creer que el idiota que derrotó al goblin haya perecido, menciona que no tienen de otra más que combatir. Comenta que el portal está cerrado y mientras todos se sorprenden. Uno de los miembros cuenta que este lugar no es una mazmorra oculta sino que una mazmorra que se transforma, mientras todos están ante la presencia del jefe, cuentan que no tienen más opción que pelear. Mientras tanto en el mundo real, vemos que el cuerpo de nuestro prota bota mucha sangre, recordando cuenta que se le olvidó atribuir sus puntos de estado, que también no puede invocar a su goblin gracias a que la puerta se cerró, mientras maldice a ese pequeño bastardo. No puede creer que vaya a perder todas sus recompensas sin poder hacer nada, mientras el líder del grupo pide comenzar con la cacería, nuestro prota se percata de algo y observa que este grupo está bien equilibrado. En eso mientras uno de ellos da instrucciones. Menciona que con estos buffs el monstruo no tendrá tiempo para reaccionar, así mientras atacan al jefe de la mazmorra oculta, este empieza a rugir y mientras los asesinos usan su habilidad de 16 cortes en serie, cuentan que todos los monstruos suelen tener un punto débil, que deben buscarlo para debilitarlo y matarlo. Hecho esto pregunta si encontraron su punto débil a lo que el compañero le dice que no como que también no pudieron hacerle ningún daño. El líder está de acuerdo e indica que al parecer tiene una defensa altísima, en eso mientras el monstruo se abalanza, vemos que el líder logra evitarlo y mientras le hace otro de sus ataques de espada, comprende que los ataques pequeños no le causan daño, mientras observan que no le bajaron mucha vida. El sistema anuncia que tiene la habilidad pasiva, odio a los débiles, mientras uno de los miembros grita, pregunta si es el único que puede hacer daño contra monstruos de nivel 40,
Otro corrige mencionando que hay alguien quien puede hacer más daño siempre y cuando cumpla las condiciones, mientras la compañera se prepara, espera que las demás personas no se enteren de su habilidad. El otro observa y sin comprender bien menciona que le ganará tiempo, así da un grito de guerra y mientras provoca al monstruo jefe, vemos que este se centra en él y se prepara para liquidarlo. Nuestro prota observa y no puede creer que haya llamado la atención del monstruo en vez de huir, así mientras colisiona el ataque del monstruo jefe. El pelirrojo cuenta que no es tan fuerte como pensaba, el compañero pide que no baje la guardia, mencionando que no pueden cometer errores, así mientras nuestro prota observa todo esto. Vemos que el líder da órdenes indicando que mientras los guerreros distraen al monstruo, ellos los asesinos deben aprovechar la oportunidad, así mientras van reteniendo al monstruo jefe. Nuestro prota menciona que a este paso, ese gremio terminará matando al jefe, aprieta el cristal indicando que no puede permitirlo y mientras el jefe monstruo se detiene en el combate, el pelirrojo se pregunta qué pasa. Del por qué empezó a ignorarlo mientras grita que lo enfrente, vemos que el monstruo jefe hace un movimiento. Mientras el protagonista se levanta riendo, cuenta que no puede permitirse que estos le roben sus ganancias, dicho esto indica que el protagonista por fin hará su entrada, pero para su mala suerte, observa cómo el gigante acaba con todos y mientras el sistema anuncia de sus muertes, vemos que todos son mandados a volar. El pelirrojo no puede creerlo y con un grito pregunta del cómo se atreve a ir con sus compañeros. El otro pide que no baje la guardia y mientras este se abalanza sobre las espaldas del monstruo, vemos que al segundo siguiente es liquidado al igual que el compañero quien tenía la habilidad de daño compartido. Mientras el sistema informa de estas muertes, nuestro prota no puede creerlo ya que solo revivió y casi todo el equipo ya llegó a morir. Mientras el líder del equipo se recompone, cuenta que los monstruos suelen priorizar a los curanderos y a los que atacan a distancia, pero gracias a que el compañero usó su grito de batalla, el monstruo se centró en él y todos pudieron aprovechar el momento, pero una vez revivió una persona, este cambió su objetivo y reinició su agresividad. Indica que sus asesinos no pudieron reaccionar y murieron al instante, que incluso el tanque del equipo no pudo resistir. En eso la compañera pregunta qué deberían de hacer, pregunta si solo debería de disparar. Mientras vemos las características de este ataque, el líder pide que se concentre y aumente su poder para no poder desperdiciar esta oportunidad. Menciona que no pudieron hacerle mucho daño, por lo que debe meterle un poco más para que su ataque tenga efecto. Con esto en mente decide lanzarse pidiendo que no cancele su habilidad, ya que sin su ataque no tendrán posibilidades de ganar. La chica comprende y mientras continúa con esto, nuestro prota se acerca preguntando si puede ayudar. Esta lo observa y mirándolo pregunta qué puede hacer él sin su goblin, que ahora mismo no es más que una molestia para todos. Nuestro prota observa su mirada y pronunciando sus palabras, menciona que si no fuera por su culpa él no habría dejado a su goblin, que ellos son los culpables a pesar de ser los débiles, no puede creer que lo traten de esta manera sin siquiera tener una salida. Comprende esto e indica que los dejará luchar hasta la muerte y no interferirá, así mientras el monstruo tiene en la mira a la jugadora Hiyun. El asesino comprende que su prioridad es matar al arquero, con esto en mente pide que no lo ignore ya que es su oponente, así mientras se acerca con su ataque frenesí de doble espada. Vemos que el monstruo lo ignora y mientras el asesino se prepara para un nuevo ataque, cuenta que debe provocarlo, así hace uno de sus movimientos y mientras se pone para empezar de nuevo, menciona que esta es la única forma de provocar al monstruo, mientras le dice que por fin le toma importancia, el sistema anuncia que el gigante de acero tiene como objetivo al jugador Eun-juk. Así mientras observa sus puntos de vida, comprende que tiene que darle un poco más de daño y ganar más tiempo para que su compañera pueda acabarlo. Mientras trata de activar una de sus habilidades, este se lleva una sorpresa ya que observa que se quedó sin maná, mientras el monstruo acierta con su golpe. Nuestro prota baja la mirada y observa cómo el jugador Eun-juk fue eliminado. Esto sorprende a nuestro prota quien menciona que si hubiera sabido que todos morirían no habría revivido, pero la chica lo calla e indica que si no hubiera revivido nada de esto habría pasado. Nuestro prota la confronta y mientras la otra le dice que esto es su culpa, el monstruo ruge haciendo que estos se asusten, en eso mientras el sistema informa el objetivo del monstruo. La chica cuenta que le falta unos segundos para completar su habilidad, que si dispara ahora no tendrá mucho efecto, pero en eso nuestro prota empieza a murmurar y tras terminar, pregunta si no puede moverse mientras hace eso, la chica no comprende preguntando qué quiere hacer, pero viéndolo acercar pide que no se acerque. Así al segundo siguiente vemos que este empieza a correr y mientras le dice que ganará tiempo, vemos que el ataque del monstruo no logra darles. La chica no puede creer esto preguntándose del cómo tiene la velocidad de un asesino. Nuestro prota confiesa que gastó todos sus puntos en agilidad, que ahora tiene la agilidad de un asesino.
Así mientras indica que aunque no sea tan fuerte tiene una gran velocidad. También indica que con la pelea obtuvo un punto de Goblin. En eso mientras la chica termina con sus preparativos, menciona que si llega a fallar todo habrá acabado. Nuestro prota sugiere a que no lo haga, ya que tendrá que pagarle 100 veces más, ya que perdió mucha sangre y que además usó su piedra de curación. Así mientras empiezan a girar en torno al monstruo jefe. Este empieza a golpear como desquiciado. Mientras la chica prepara su ataque de arquero, nuestro prota pide que lo termine de una vez. Para sorpresa el monstruo gigante levanta las manos y el segundo siguiente crea una gran colisión, mientras nuestro prota no esperaba estabilidad del monstruo. Menciona que este ataque cubre todas las direcciones. Que si les dan morirán ya que Hiyun está 1 de vida por usar su habilidad y que él revivió apenas con 100 de HP, por lo que si obtienen un poco de daño seguramente morirán. En eso mientras la chica concentra su puntería, confiesa que no podrá golpearlo si esto continúa, así mientras se prepara para lanzarlo. Nuestro prota recuerda los tiempos que salía a jugar de niño mientras indica que esos eran tiempos hermosos. Repentinamente algo empieza a entrar y mientras vemos que se trataba del pequeño Goblin, nuestro prota lo reprocha ya que tardó mucho tiempo en llegar, así mientras hace el esfuerzo para ingresar al lugar. La chica no puede creer que ese monstruo haya metido daño a la mazmorra para ingresar a este lugar. Mientras indica que no es posible, vemos que el pequeño monstruo usa su cuerpo como escudo para bloquear el ataque del monstruo jefe, mientras grita por lo que pasa. Nuestro prota sonríe indicando que esas serán sus últimas palabras. Dicho esto menciona que ya es el momento de acabar con él, así mientras lanzan el ataque mortal de la chica, vemos que este llega a acabar con el monstruo jefe y mientras cae su cuerpo en todo el campo de batalla. El sistema informa que despejaron la mazmorra oculta. La chica no puede creerlo y mientras anuncian su subida de nivel, vemos a nuestro prota quien recomponiéndose, pide que le den la recompensa ahora mismo. Momentos después mientras todos empiezan a revivir, el pelirrojo cuenta que si hubiera sido más fuerte habían estado en peligro, pero viendo al compañero comenta que no va respirando, así tras calmarse todos. Pregunta a la compañera si le puede decir qué pasó con él, ya que está un tanto extraño. La chica escucha y tratando de contar, vemos que después de vencer al jefe, este se puso eufórico con las recompensas. Que la chica no cumplió las condiciones para la clase oculta, mientras nuestro prota deduce que hay algo más para avanzar. En eso mientras va limpiando la mazmorra, menciona que por ahora solo debe concentrarse en la recompensa obtenida. Momentos después este se sorprende ya que esto es lo que esperaba. Mientras la chica lo detiene, comenta que todas las recompensas se deben distribuir a todos quienes contribuyeron con el monstruo. Nuestro prota se niega rotundamente y mientras cuenta esto, indica que desde entonces se puso de esa manera. El líder comprende y dirigiéndose a él, menciona que ya derrotaron al jefe, que no quieren ser codiciosos pero pide hablar sobre las recompensas. En eso uno de los miembros se prepara y mientras indica que le advirtió de antemano, nuestro prota grita ya que sabía que lo traicionarían otra vez, mientras el líder menciona que eliminarlo no sería un problema. Menciona que está de acuerdo en que se quede con las recompensas, pero viendo el arco, menciona que ese objeto es único. Nuestro prota contesta que así es y el líder pregunta si planea quedarse con eso sin ni siquiera ser un arquero. Nuestro prota piensa en esto mencionando que lo sabe, pero aún así indica que lo quiere ya que todo el mundo puede obtenerlo. El otro escucha mencionando que no debe ser tan codicioso y dárselo a la compañera Hiyun. Nuestro prota escucha e indica que se lo dará con algo a cambio. Menciona que este objeto es intransferible lo que lo hace invaluable, que si se lo da así nomás saldrá perdiendo, por lo que pide que le compren este objeto. Esto sorprende a uno de los miembros quien ya sabe la razón del por qué los esperó hasta que revivieran. Mientras el protagonista ríe ferozmente, el asesino cuenta que su sonrisa le recuerda a ese duende, mientras vemos a dicho duende escondido en las alturas. Momentos después tras hacer un acuerdo, vemos a la chica ya con su nuevo arco y mientras nuestro prota agradece por el intercambio. El asesino confiesa que él realmente tiene la habilidad para ser odiado. Dicho esto pregunta a dónde irá después de salir. Nuestro prota contesta que irá a un lugar donde ya no los pueda volver a ver. Con esto dicho todo el grupo se retira y mientras la chica se despide de nuestro prota, anuncian que han completado la incursión del jefe oculto. Momentos después observa lo ganado y mientras ríe, cuenta que esos idiotas no sabían de lo que valía esto. Eufórico indica que con esto podrá crear un arma única, que no siente lástima ya que se atrevieron a traicionarlo. Varias horas después en la ciudad Fiorendel, observa que hay muchos jugadores, quienes van completamente armados. Mientras se pregunta por la cantidad de farmeo que hacen, nuestro prota empieza a oler que hay mucho dinero. Cuenta que tiene la prioridad de pagar su deuda, pero antes de eso debe mejorar su equipo, ya que en la mazmorra oculta fue sorprendido y eliminado por un monstruo superior.
Mientras cuenta que sigue con su armadura de nivel 3, repentinamente el pequeño monstruo empieza a llamar su atención. Mientras nuestro prota pregunta si pasa algo, se lleva una sorpresa al ver a un enorme monstruo, mientras no comprende del por qué hay un monstruo de ese nivel en la ciudad. Repentinamente una mujer indica que nunca había visto de invocación a un duende. Pregunta si de casualidad es un monstruo invocado. Vemos que esta era Irene, invocadora de nivel 76, en eso nuestro prota comprende que es una invocadora y mientras la chica le dice que no debe preocuparse, cuenta que su bestia es muy tranquila en la ciudad, mientras nuestro prota no lo cree así. Menciona que esa persona es muy fuerte por lo que debe evitar luchar con ella, mientras recuerda al gremio Evitón, indica que ellos no tendrían ninguna oportunidad con ella. En eso la mujer dirigiéndose a la cosita hermosa, pregunta si puede decirle su nombre. Nuestro prota contesta el suyo pero la chica lo detiene mencionando que no hablaba de él, sino del que está a su lado, mientras le dice que escuchó llamarlo Goblin, pregunta si acaso aún no le puso un nombre. Nuestro prota no comprende mencionando que una bestia no necesita eso, también pregunta si llama a esto cosita linda, en eso la chica le empieza a contar las cosas pidiendo que dé un vistazo a su invocación, que ha adoptado una postura agresiva para protegerlo, pero él aún no le ha dado un nombre, menciona que es aburrido y espera que cambie cuando se vean una próxima vez. Dicho esto se despide y mientras nuestro prota agradece por su consejo, menciona que no necesita nada de eso ya que todo va bien. Momentos después vemos a un NPC sorprendido, mencionando que toda su armadura es una basura, mientras le dice que aquí no venden nada para él, le muestra un objeto con un precio de 350. Nuestro prota observa esta cantidad mencionando que si él llega a morir su monstruo desaparecerá por lo que debe armarse perfectamente. Con esto en mente decide comprarlo y mientras hace el pago, el NPC lo felicita por su buen ojo, así mientras le dice que es su mejor trabajo, nuestro prota se lo equipa y tras sentir su calidad, repentinamente maldice ya que es muy pesado. Mientras observa la fuerza necesaria para este objeto, cuenta que él usó todos sus puntos en agilidad por lo que compró algo que no le sirve, en eso mientras trata de revenderlo, el NPC pregunta si en serio quiere venderle esta chatarra que solo cuesta 30 de oro. Nuestro prota se molesta ya que claramente le acaba de vender por 350. Mientras reprocha por esto repentinamente observa un símbolo encima de él, mientras pregunta por la marca que lleva, repentinamente el NPC empieza a buscar su herramienta. Impactado no encuentra su martillo y menciona que sin él no podrá forjar nada, nuestro prota pregunta si no tiene otro a lo que éste contesta que su martillo es único. Dicho esto cuenta que debe estar en la mazmorra, por lo que debe ir a buscarlo por su cuenta. Así el sistema anuncia de esta misión y mientras nuestro prota comprende que era una misión, observa sus ganancias y ya comprende del por qué los materiales del jefe oculto eran tan caros. Mientras observa dichos objetos, pregunta si dijo que debía ir a la vía fluvial subterránea, así mientras acepta la misión, menciona que esto será fácil ya que no tiene ningún estorbo, por lo cual limpiará la mazmorra fácilmente en unos cuantos minutos, pero para desgracia una voz pregunta del por qué no se mueve, que debe ir a buscar su martillo en este instante. Así observa que la misión fallará si llega a morir el solicitante. Mientras no puede creerlo, el NPC pregunta del por qué solo lo mira y no se mueve, mientras nuestro prota lo piensa detenidamente, comprende que debe hacerlo solo, ya que puede hacerlo más rápido con su agilidad. Mientras cuenta que los NPC son molestos, comenta que aprovechará y lo dejará atrás. Más tarde el sistema anuncia que un prey está bajo ataque. Nuestro prota escucha y observando no puede creer que ese tipo se haya atrevido a venir a este lugar. Mientras observa cómo su vida empieza a bajar, nuestro prota pide a su pequeño amigo que ataque. Mientras el pequeño goblin arremete vemos que con su ataque de 9999 de daño los liquida en un santiamén. Mientras lo vemos satisfecho por haber hecho esto, el NPC grita ya que nadie puede con él, pero de repente siente una presencia y mientras corre. Nuestro prota se pregunta si simplemente debería matarlo, pero lo piensa e indica que si deja al goblin para que lo proteja él puede ir directo al jefe, pero si el NPC muere todo habrá acabado. Con esto en mente indica que no hay opción por lo que tendrá que cambiar de planes. Más tarde mientras el NPC maldice a estos monstruos, no puede creer que se hayan atrevido a robarle su martillo. Mientras indica que los eliminará a todos, el pequeño amigo empieza a liquidarlos y mientras el solicitante hace sus movimientos cools. Nuestro prota se alegra de que todo esté saliendo bien. De repente el NPC pregunta del cómo se atreve a menospreciarlo.
Nuestro prota no comprende y el otro furioso indica que anteriormente era un guerrero orgulloso. Dicho esto, usa una habilidad de provocación. Mientras esto llega a los rincones del lugar, vemos que un esqueleto toma conciencia y mientras observan cómo se acercan varios espíritus ancestrales, nuestro prota comprende que gracias a este idiota despertaron a monstruos que ni siquiera debían de luchar. Molesto no puede creerlo, mencionando que no debe hacerlo otra vez. Así el pequeño goblin toma una roca y mientras dispone a lanzarlo a gran velocidad. Vemos que este ataque elimina todo a su paso. Varias horas después, mientras nuestro protagonista maldice a este cabeza hueca, cuenta que tenerlo cerca es como enfrentarse a una mazmorra oculta. En eso de repente escucha un sonido y mientras el NPC grita que es una trampa, vemos que de la distancia algo empieza a acercarse a gran velocidad. Mientras nuestro prota se cubre con el pequeño amigo, sorprendido se pregunta del por qué se activó una trampa tan de repente, pero en eso vemos al causante y mientras vemos que este pierde toda la vida, solo los llama cobardes. Estas palabras molestan a nuestro prota, ya que ese idiota acaba de ser herido de gravedad. Mientras anuncian la muerte del NPC, nuestro prota sale molesto, mencionando que volverá a matar a ese bastardo idiota. Mientras corre a gran velocidad vemos que un sujeto lo observa e indica que por fin encontró al jugador Kim Chulso. Momentos después, tras llegar con el herrero, pregunta si tiene algunas últimas palabras, pero para sorpresa el otro agradece por encontrar su martillo. Esto sorprende a nuestro prota, quien pregunta qué quiere decir. Pero en eso se percata de que la misión fue completada y mientras se pregunta del cómo, el NPC cuenta que lo encontraron una vez mataron a la rata del principio. Así mientras estos discuten, horas después el herrero empieza con su trabajo, mientras cuenta que el sudor de un herrero es proporcional. Menciona que los mejores materiales hechas por los maestros herreros son las mejores, ya que éstas vuelven a nacer. Así mientras le dice que creó un excelente equipo, nuestro prota observa y nota que es un artefacto raro. Más tarde, mientras todos presencian su armadura de calidad rara, el NPC le dice que no le cobrará nada por lo que no debe darle las gracias, pero de repente se activa el modo P.E.K.K.A. y nuestro prota moviéndose a gran velocidad logra esquivarlo. Mientras pregunta quién es, el otro se sorprende por su fuerza, mencionando que él debió ser quien dejó a su señora en ese estado cerca a la muerte. Nuestro prota no comprende, preguntando a qué se refiere con su señora. El de negro pide que no siga con su ignorancia, ya que su señora formó equipo con él la última vez, que aún así este finge no saber nada. Pregunta si en serio no conoce a su señora. Pregunta si en serio no recuerda conocer el nombre de Caterina. Nuestro prota escucha esto y recordando a aquella mujer, se pregunta si habla de esa maga de la mazmorra de Mina. Rápidamente niega mencionando que esa mujer lo engañó, que él fue la víctima ya que fue traicionado por todos. El otro escucha preguntando si en serio cree ser la víctima, que él está vivo pero su señora entró en un estado vegetativo. Pregunta si aún así se llama a sí mismo víctima. Nuestro prota escucha esto e indica que sabía que ese ataque sería significativo, pero no esperaba que se convirtiera en un vegetal. Así le dice que no es su culpa mencionando que todo eso fue causa del monstruo Heiger. El otro no cree sus palabras y preparándose, ataca con su gran estocada mencionando que la sucesión de la gran heredera del grupo Semyung ha sido lanzada al caos, pero en eso se lleva una sorpresa ya que observa que no recibió daño. Nuestro prota comprende e indica que deberían hablarlo, pregunta si dijo que la hija del presidente del grupo Semyung está indispuesta. Nos cuentan que el grupo Semyung es una compañía mundialmente prominente, que son renombrados y que si te contratan tienes la vida asegurada. Volviendo a la realidad, no puede creer que esta chica sea la hija del presidente, que está postrada por haber jugado un juego y que de paso formó equipo con él. Mientras el asistente le recuerda lo que dijo, pregunta si en serio fueron atacados por un monstruo de nivel 80. Nuestro prota afirma mencionando que todo eso pasó, que no tiene la culpa de nada, pero el otro pregunta del cómo salió el ileso, ya que recuerda que solo era de nivel 3, menciona que su señorita era de nivel 40 pero ella llegó a ese estado. Nuestro prota cuenta que en ese instante su clase cambió y pudo salir de la mazmorra. Menciona que tuvo suerte y que ella debió saberlo perfectamente. Pero pensando menciona que si él hubiera entrado en coma, tal vez él ya habría muerto. En eso el asistente escucha y pregunta del cómo cambió su clase, ya que sabe que no son fáciles de hacer. Nuestro prota comprende, pero pregunta si la señorita se recuperará. El otro cuenta que la atendieron los mejores doctores, pero estos no encontraron una cura, que no sabían la razón del por qué no despertaba, por lo que no podían hacer nada. Nuestro prota escucha y le dice que le contará una vez despierte, por lo que debe esperar. También indica que se lastimó en un juego, por lo que pregunta si no debería intentar curarla también en el juego.
El otro no comprende de lo que habla y nuestro prota contando una anécdota que escuchó de un jugador con el mismo estado, menciona que debería intentarlo ya que podría funcionar, pero pensando indica que se inventó todo. Que las posibilidades de que funcionen son muy bajas, pregunta si no sería mejor intentarlo a que esperar a que pase algo milagroso, así mientras se observan vemos que nuestro prota se pregunta si aceptará. Horas después ya en el juego, no puede creer que en serio la hayan permitido ingresar a este mundo inconsciente. Mientras piensa en su mentira, indica que si lo descubren seguramente lo matarán, pero no esperaba que creyeran que en este juego pudiera recuperar la conciencia. Que todo eso era una mentira, pero comprendiendo algo indica que puede cambiar si intenta por lo menos salvarla. Mientras indica que con esto puede salvarse, menciona que también ella puede despertar y sería mayor ganancia, que si no lo hace no le afectará mucho, por lo que dará su mejor esfuerzo para actuar y tratar de salvarla, que una vez lo intente volverá y contará lo que pasó, así mientras hace una demostración de su tristeza. No puede creer que sea un genio, así mientras ríe como un desquiciado, la observa mencionando que debe encontrar una manera de llevarla con él, pero como lo hará si ve que no puede ni caminar. En eso tiene una idea y momentos después mientras indica que esto funcionará. Pero viendo la situación se pregunta de nuevo si esto está bien. Mientras todos los jugadores hablan de que van arrastrando a una mujer, nuestro prota comprende que esto no era buena idea. Trata de decir que es su compañera pero los jugadores no pueden creer que maneje así a un compañero cerca, mientras nuestro prota comprende que todos tienen ideas equivocadas. Comprende que metió la pata al igual que en aquella ciudad. Pero de repente alguien pide que lo sigan y mientras nuestro prota lo reconoce, este pide que lo siga sin preguntas. Ya más tarde en un callejón, nuestro protagonista no esperaba encontrarse con él. En eso mientras el otro comprende que él es el invocador de ese duende. Nuestro prota cuenta su historia e indica que aún así no confía en ellos. Por lo que pregunta qué planea su gremio en este lugar, el otro lo corrige e indica que su gremio no suele reunirse todo el tiempo, que estaban juntos solo por la incursión. Nuestro prota comprende y pregunta si tiene información sobre esta zona, el otro pide silencio mencionando que deberían ir a otro lugar para hablar. Mientras pide que lo siga repentinamente aparece el sistema mostrando que el modo P.K. fue activada, momentos después vemos a este con un chinchón en la cabeza y confiesa que no sabe mucho de este lugar, que la incursión al jefe no aparece cada mes, que no es similar a las cosas que vieron, menciona que para esto los usuarios deben cumplir algunas condiciones para activarlo. Pero pregunta del por qué tiene tanta prisa, ya que recuerda que siempre que algo sale mal se enfada por los retrasos, nuestro prota escucha y confiesa que lo hace por el dinero. Pero pensando no puede revelar que solo lo hace para aprovechar el bug que tiene, el pelón cuenta que si quiere encontrar mazmorras hay pasos que debe hacer. Que recién llegó a este lugar, pero se enteró que hay un área donde se puede aceptar misiones principales del juego, nuestro prota escucha y mientras concluye que si las completa todas podría llegar a las áreas de mayor nivel, se pregunta del por qué no pensó en eso antes. Así dirigiéndose al pequeño goblin pide ir de inmediato. Pero sorpresivamente se percata de que la mujer desapareció, mientras se quedan observando fijamente, nuestro prota pregunta por el paradero de la chica, mientras tanto en otro lugar, sujetos hablan de que es hermosa, que es un desperdicio que esté con esos tipos horribles y mientras indican que con ellos se llevará mejor, estos observan todos los artículos caros que lleva. Comentan que deberían de cuidarla y hacerla sentir mejor. Volviendo con nuestro prota, este maldice ya que perdió a la chica sin conciencia, que si recibe siquiera el mínimo de daño podría morir. En eso recibe una llamada y mientras contesta que todo está bien, pide que no moleste ya que está ocupado con sus cosas. En eso finaliza la llamada y mientras el asistente enfurece, el jefe maestro pide que no insista ya que no pasará nada, mientras el otro lo llama presidente, vemos que este era el maestro Kimon-her. Caballero de nivel 76, este menciona que Caterina es la próxima en la línea, que un plebeyo no podría hacerle nada. Pero el asistente pregunta del por qué permitió dejarla ir con alguien como ese tipo, que si quería curarla no sería mejor que ellos lo hicieran. El presidente escucha esto y pregunta si en serio cree que hay una posibilidad de curarla, que sabe que creció siempre como le dijeron, por lo que solo puede darle este camino como ella misma eligió. Que para ella este lugar debió ser un refugio donde podía ser libre. Volviendo con nuestro protagonista, este corre a toda velocidad, preguntándose del por qué se cansa en este juego y del cómo podrá encontrarla en esta enorme ciudad. En eso se percata de algo y recordando la vez que ganó un punto de Goblin, comprende que puede usarlo para obtener una habilidad. Así mientras observa el panel, observa una habilidad de compartir salud como también otra habilidad de lanzamiento de Goblin. Nuestro prota observa esto e indica que podría funcionar,
Así lo adquiere y convocando al pequeño amigo, se prepara para lanzarlo y mientras activa su habilidad de lanzamiento de Goblin, vemos que al segundo siguiente lo manda a volar. Mientras el pequeño monstruo toma altura, señala una dirección mencionando que está ahí, nuestro prota comprende y emocionado se alegra de haberla encontrado, momentos después tras llegar al lugar. Menciona que vino a salvarla, que estarán juntos para siempre, pero al observar nota a dos jugadores de nivel superior, mientras estos preguntan quién es, cuentan que no permitirán que se lleve a esta mujer, que ellos serán quienes estén a su lado para hacerla sentir bien. Esto sorprende a nuestro prota quien pregunta quiénes son, el otro menciona que son hombres guapos quienes salvan a mujeres de tipos feos como él, nuestro prota se molesta y mientras les dice que ellos son más feos. Los otros atacan mencionando que es muy arrogante, nuestro prota espera esto y momentos después tras acabar con ellos. Empieza a gritar ya que eran unos malditos bastardos, que fueron derrotados por un tipo feo como él, mientras estos gritos llegan a los oídos de un guardia, vemos que nuestro prota parecía un esclavista de mujeres. En eso llega el guardia, quien todo alarmado pide que deje a la mujer ya que no podrá escapar de sus crímenes, nuestro prota indica que es un malentendido, pero sabe que no le creerá, pensando indica que debería de silenciarlo para no entrar en más problemas, pero en eso llega un amigo quien indica que lo ha estado buscando, pero le menciona que no puede matar a un guardia, que si lo hace será perseguido toda su vida por lo que pide que se lo deje a él. Así se acerca al guardia indicando que hizo un buen trabajo, el otro no comprende preguntando qué lleva por detrás, en eso el amigo saca un regalito pidiendo que no diga ni una palabra. Esto sorprende al guardia quien reprochándolo, cuenta que es un guardia honorable que no se deja sobornar. Dicho esto lo captura y se lo lleva a la celda, nuestro prota observa esto y no puede creer que ese tipo se haya hecho arrestar en su lugar, más tarde mientras niegan la entrada a nuestro prota. Cuenta que en este lugar debe hacer las misiones principales del palacio, en eso un NPC llama su atención pidiendo que no gaste sus esfuerzos. Nuestro prota lo observa y nota que ese tipo tiene un símbolo de misión, así el NPC le empieza a decir cosas, comprendiendo que es nuevo en la ciudad, que por sus ojos tiene que ser un aventurero. Con esto en mente cuenta que si le ayuda en una ruina perdida y le demuestra su valía, podría dejarlo entrar al castillo. Así vemos que aparece dicha misión y ya más tarde mientras nuestro prota se siente confiado, se pregunta si esta es la mazmorra a la cual llaman la ruina perdida, ya que parece ser más una mazmorra de vidas perdidas. Cuenta que con su velocidad podría pasársela fácilmente, pero con esta chica debe ser cuidadoso para que no sufra ningún daño. Mientras indica que no quiere más problemas, pide al pequeño goblin que la cuide mientras él se adelante y lo invoque después, así toma postura de correr y rápidamente parte pasando todas las trampas del lugar. Hecho esto rápidamente dispone a invocar al pequeño goblin, mientras el monstruo rápidamente corre a él, nuestro prota lo observa e indica que su habilidad es espectacular, pero de repente siente algo y observa que su habilidad solo funciona con el goblin, así observa que la chica se quedó al otro lado y mientras es arrastrada por la correa del pequeño monstruo, nuestro prota no puede creer que vaya a morir de esa manera, rápidamente pide al pequeño goblin que haga algo. Este rápidamente tira de la cuerda y mientras observan cómo la chica se dirige a las trampas, nuestro prota cierra los ojos para no ver lo que pasará, momentos después observa su cuerpo y mientras pide que no se muera. Cuenta que si le pasa algo estará jodido, mientras ruega para que no le pase nada, vemos que la chica empieza a recordar, en donde su padre la regañaba de mil maneras. Que si seguía así podría vivir al igual que su madre, esta se disculpa por sus errores y mientras el padre la siguió reprendiendo, empieza a disculparse y pedir ayuda a su madre, pero observándola nota que ésta solo lo miraba y no le daba importancia con lo que le pasara, ya que para ella solo era una falla en su vida. Volviendo a la realidad nuestro prota empieza a llamarla y mientras habla con el pequeño goblin para hacer algo, comprende que debería intentar hacerle la respiración boca a boca, pero se pregunta si eso funcionará en este juego. Mientras saca conclusiones observa su cuerpo mencionando que no pierde nada si lo intenta ya que igualmente está moribunda, mientras piensa en las leyes de este mundo. Comenta que no pasará nada ya que tal vez podría despertar, que hace esto para salvarla y no para cumplir sus deseos, así mientras trata de hacerle el RCP. Repentinamente aparece el asistente quien pregunta qué hace. Nuestro prota se sorprende y mientras el otro no puede creer que quiera hacer eso, nuestro prota jura que no hizo nada que la lastimara. El asistente comprende e indica que ahora mismo está con su cuerpo, que la están revisando y no notaron nada inusual, también menciona que su equipo es de mejor calidad, que no sufrirá daños letales siempre y cuando no esté en una mazmorra oculta, nuestro prota escucha y mientras el otro pide que no intente tocar a su señorita, nuestro protagonista finaliza la llamada. Con esto en mente pregunta al pequeño amigo si oyó lo que dijo.
Maniáticamente cuenta que deberían ir ante el jefe lo más antes posible. Así más tarde, mientras son perseguidos por una trampa, vemos que van usando a la chica como una tabla de esquiar, que luego la usaron como contrapeso para pasar de lado a lado. Por último, usa su cuerpo para matar a un poderoso monstruo de piedra. Mientras nuestro prota se sorprende por lo que hizo, repentinamente el sistema informa que ganó un punto de Goblin. Mientras grita que no fue suficiente, pide al pequeño amigo que lo acabe de un solo golpe. En eso de repente vemos que la chica empieza a mover las manos, así mientras la pelea continúa. Surge una pequeña colisión de la cual sale el pequeño monstruo, quien dando un daño crítico de 9999 logra traspasar al poderoso monstruo. Mientras nuestro prota está conforme por su fuerza, cuenta que ahora solo debe tomar el núcleo del golem, pero sorprendentemente vemos que dicho golem se regenera y entra en una fase 2 haciéndose más fuerte. Nuestro prota no puede creerlo, pero pide al pequeño amigo que lo acaben nuevamente, así mientras este obedece sus órdenes. Nuevamente le hace un daño de 9999 con el cual lo termina derribando, mientras nuestro prota comprende que por fin ya lo derrotó. Sorpresivamente el monstruo se regenera y vuelve a pasar de fase. Nuestro prota no puede creer esto y mientras usa su habilidad de reunión, pide que esta vez no lo mate y solo bloquee sus ataques, pero para sorpresa vemos que el pequeño monstruo es golpeado y mientras su maestro le reclama. Rápidamente esquiva el poderoso ataque del monstruo, así mientras el monstruo empieza a golpear todo el lugar, nuestro prota maldice ya que hasta que no destruya su núcleo este seguirá reviviendo. En eso mientras recuerda al gremio Evitón, se pregunta cómo podría encontrar su punto débil, comprende que solo debería de destruirlo las veces que pueda hasta encontrarlo. Pero se pregunta si hace eso no se volverá más fuerte que su goblin. En eso mientras la chica presencia todo esto, repentinamente observa como algo grande se le va acercando. Mientras recuerda aquella vez en el cual fue aplastada, esta empieza a entrar en shock para el segundo siguiente gritar por lo que ve. Así mientras colisiona el ataque del monstruo, nuestro prota recuerda que en esa dirección se encontraba Caterina, comprende que estará bien ya que lleva un equipo de alto nivel. Pero sorprendentemente el monstruo empieza a golpear y mientras nuestro prota empieza a asustarse, sorpresivamente la chica aparece a sus espaldas preguntando qué pasa. Nuestro prota escucha y no puede creer que haya recobrado la conciencia. En eso mientras la chica lo reprocha pregunta del cómo demonios llegó a este lugar, mientras le dice que casi muere por su culpa, nuestro prota se pregunta si recordará todo lo que pasó. En eso se tranquiliza ya que al final él fue quien la salvó, que incluso si recupera la conciencia primero debería agradecerle en su lugar, ya que después de todo salvó a la heredera del grupo Semjung, que podría recibir una gran recompensa. En eso mientras la chica pide que le explique, nuestro prota cuenta que ella fue atacada por un gran monstruo y cayó en coma, que con el permiso del presidente él la estaba cuidando con seguridad para que pudiera recuperarse. Así mientras continúa repentinamente nuestro prota es golpeado y es mandado a volar, mientras se estrella con los rincones de la mazmorra. Maldice al maldito monstruo y pregunta a la chica del por qué no le avisó que se acercaba, pero observando nota que está solo empezó a escapar y mientras indica que tiene miedo. Cuenta que si está en este juego significa que su padre ya se enteró, que seguramente la matará. Así mientras indica que tiene miedo, su cuerpo en la vida real empieza a gritar del terror. Los doctores hablan de que recuperó la conciencia, pero que algo en el juego la está aterrando muchísimo. El asistente maldice a nuestro protagonista, preguntándose qué demonios está haciendo con su señorita. En eso mientras los doctores sacan conclusiones para salvarla, el asistente indica que cortar la conexión mientras el juego está activo es peligroso. Mientras indica que entrará para ir a ayudarla, espera que ese bastardo no haya entrado en una mazmorra con su señorita. Volviendo al juego vemos que el monstruo ataca y mientras los ataques se dirigen a la chica, sorpresivamente el pequeño monstruo la salva y mientras nuestro prota le dice que no podrá escapar con su velocidad, pregunta si se encuentra bien. Esta solo empieza a mencionar que tiene miedo y mientras nuestro prota no comprende qué le pasa exactamente, cuenta que debe hacer algo para que esto no se complique. Con esto en mente pide al pequeño monstruo que la derribe para que no sea un estorbo, pero en el último instante la chica pide que lo ayude. Nuestro prota no comprende qué quiere decir y mientras la chica pide que la salve, menciona que no sabe su conexión con su padre, que si quiere dinero ella puede darle más. Nuestro prota no comprende mencionando que de todos modos planea salvarla por lo que no debe preocuparse. La chica lo interrumpe e indica que no quiere decir eso, que quiere que huya con ella y que elimine a todos de su alrededor, que ese grupo de Semjung da miedo, que quiere que la salve de su padre y su madre. Mientras grita que ya no quiere seguir con esto, menciona que no quiere ser golpeada nuevamente.
De repente aparece el asistente quien pide que le muestre a su señorita. Nuestro prota detiene al pequeño amigo pidiendo que gane tiempo con el golem, así se dirige al asistente mencionando que ya es muy molesto, que solo está haciendo su trabajo pero no puede creer que desconfíe tanto. Tomando a la chica menciona que ella está aquí sana y salva, mientras le dice que está feliz con una sonrisa. El asistente se pregunta qué pasa, ya que claramente observa que no tiene ninguna mínima reacción, pero se pregunta qué pasó con la convulsión de antes, mientras indica que no es posible. Comenta que hubo un malentendido, que ve que su señorita está bien, pero pide que salga de la mazmorra si está en una. Ya que su responsabilidad con la señorita ha terminado, nuestro prota se molesta y mientras le dice que eso no puede ser, vemos que finalizan la llamada y mientras nuestro prota suspira, pide que cumpla su promesa de darle más dinero. La chica cuenta que solo estaba mintiendo. Esto sorprende a nuestro prota quien le dice que necesita dinero, que si no le da, contará todo esto a su padre y exigirá una compensación. La chica comprende mencionando que puede darle su equipo para venderlo. Nuestro prota le dice que está bromeando ya que eso no debe costar mucho, pero la chica le da la cifra de 10.000 millones, lo cual hace que nuestro prota se ponga manos a la obra, pero observando al monstruo no comprende qué pasó y dirigiéndose al amigo, pregunta si no le dijo que ganara tiempo, que del por qué lo siguió derrotando hasta que llegue a ese extremo. Mientras corre mencionando que podría morir de un solo golpe, la chica usa su habilidad de hielo con el cual logra paralizarlo. Nuestro prota observa esto y mientras vemos la habilidad de congelación de la chica, nuestro prota pide que corra ya que no podrán pelear con un monstruo de nivel 170, así mientras el monstruo empieza a recuperarse. Vemos que nuestro grupo empieza a correr y mientras observan la salida comprenden que podrán salir, pero sorpresivamente la cuerda se estira y detiene a la chica quien se pregunta qué pasa. Así vemos que es derribada y mientras nuestro prota observa esto, la chica empieza a gritar pidiendo que la salve. Nuestro prota se aterra y recordando aquella vez, cuenta que ahora es diferente, que en ese entonces huyó porque era impotente, que esta vez puede salvarla. Pero menciona que no puede luchar con un monstruo de nivel superior, que si recibe un golpe él podría morir y no salvarse como ella. Mientras corre indica que él no tiene los beneficios para sobrevivir. Esto impacta en la chica quien comprende que no volverá para salvarla, que es igual a todos quienes la rodean, que nadie se atreverá a salvarla. Así mientras el ataque impacta, repentinamente el brazo del monstruo es dividido y mientras aparece el solicitante de la misión, nuestro prota lo observa y se pregunta del por qué está aquí. Maldice por no darse cuenta y comprende que esta misión era una en el cual no tenía la obligación de derrotar al monstruo. Cuenta que a veces lo importante es intentarlo y que probablemente solo debía aguantar, que cada vez lo derrote subía de nivel, por lo que en este tipo de eventos el NPC aparece y derrota al enemigo, que esto es la historia y no era una misión la cual podía completar. Recuerda que cuando lo golpeó no sintió un dolor, por lo que comprende que era gracias al sistema para evitar accidentes. Mientras indica que no le agrada, comenta que por ahora solo lo dejará en sus manos para que lo derrote y pueda salir de este lugar. Pero para sorpresa el NPC es derribado y mientras nuestro prota no comprende qué pasa, este le dice que no sirve para calentar. Nuestro prota escucha esto y se pregunta del por qué habla como si hubiera ganado, que él fue quien fue derribado. Así mientras se acerca al monstruo vemos que nuevamente este es derribado. En eso mientras continúa mencionando que no sirve para calentar, nuestro prota observa y se da cuenta que normalmente esta mazmorra era para jugadores de nivel 30 y 40, que el golem era de nivel 40 pero que tras sus derrotas subiría hasta el 45, que en el proceso cambiaría su actitud y mataría a los jugadores. Pero en los últimos momentos aparecería el NPC quien siguiendo la historia salvaría a los jugadores. Menciona que eso pasaría normalmente, ya que ni un jugador podría elevar el nivel del monstruo tan alto. Nuestro prota observa que avanza nuevamente, comprende que no podrá avanzar esta historia si no puede derrotar al monstruo, mientras comprende que este vino a terminar la misión. Indica que tras aparecer, el corazón del monstruo también debió hacerlo, por lo que sí tiene que adivinar el lugar donde está, solo debería ver en el punto en el cual ataca. Con esto en mente vemos que el NPC se lanza al ataque y mientras el monstruo recibe un ataque de 9.999. Vemos que el causante de esto era el pequeño goblin quien usó su habilidad lanzamiento de roca. Así mientras el monstruo golem se desploma, el NPC va diciendo sus frases y nuestro prota comprende que se acabó.
pero observando a la chica menciona que ella seguramente no se encuentre bien. Momentos después, volviendo a la ciudad, nuestro prota no esperaba que esto fuera tan incómodo, que ahora aparece el villano y no esa chica, mientras agradece a este hablador. Menciona que si no fuera por él no sabría qué hacer con esta situación. Así el NPC termina e indica que trabajaron muy bien, se despide de ellos y mientras observan que este volvió a ser un NPC normal. Nuestro prota se dirige a la chica y apretando los puños, menciona que fue su culpa, que no quería romper su palabra, pero en eso alguien llama a Caterina. Nuestro prota se pregunta quién es y observando su equipo comprende que lo ha visto en algún lugar, mientras se pregunta si solo es un rico mimado que va por ahí presumiendo sus cosas. Sorpresivamente la chica lo llama padre. El otro cuenta que sabía de que había recuperado la conciencia y mientras le dice que lo ha estado preocupando todos los días, pide que no haga estas tonterías como siempre. Agradece al joven por cuidar de su hija, mencionando que lo recompensará adecuadamente por su trabajo. Dicho esto, pide a Caterina retirarse de inmediato. Mientras nuestro prota recuerda sus palabras, pregunta del por qué ahora no le pide ayuda, que sabe lo que hizo fue un error pero ahora sabe que puede hacer algo. Con esto en mente pide que espere. Mencionando que sabe que es conocido por ser amable y compasivo, pregunta a la chica si es verdad lo que dice, que con solo verla no entiende del por qué tiene esa cara como si estuviera condenada. Dicho esto, jala a la chica mencionando que no puede dejarla ir, mientras le dice que la protegerá. Este vuelve a la realidad preguntándose del cómo podría hacer eso, que él solo sabe romper promesas y es un cobarde, que ni siquiera espere a que la salve ya que no es un héroe, mientras indica que solo es un pequeño jugador al igual que un goblin. Momentos después jugadores hablan de los mejores 3 que completaron el gran archivo del duque, mientras indican que es el rey caballero y el presidente del grupo Semyung, empiezan a pedir una foto y preguntan por su acompañante. Este cuenta que solo es una compañera, mientras le dice a la hija que debe grabarse esto, cuenta que si se enteran que es su hija todos lo señalarán con el dedo. Así mientras varios jugadores corren al escuchar que el rey caballero está presente, empiezan a sobrepasar a nuestro prota mencionando que no deben perder la oportunidad de conocerlo, mientras este indica que es grandioso. Menciona que no debería sentirse mal por esa chica ya que su vida es mejor que el suyo, que incluso si no hace nada le pagarán mucho dinero, pero en eso el amigo lo sorprende y mientras nuestro prota no entiende del por qué está encerrado en este lugar, este cuenta que escapó de los guardias y se ocultó en las alcantarillas. Menciona que no está mal ya que puede ver muchas cosas, también indica que hace rato el presidente dijo que era su compañera, que por lo que vio la chica parecía más herida. Nuestro prota escucha mencionando que hace un momento estaban en una mazmorra por lo que claramente debe estar herida. Pero el amigo lo corrige mencionando que los daños que vio no eran de una batalla sino de agresión. Esto sorprende a nuestro prota quien al segundo siguiente pide que espere un momento. Mientras le dice que es un pedazo de basura, no puede creer que esté secuestrando a una persona en pleno día, indica que hay un límite para ser tan descarado, pero el otro pregunta qué quiere decir, que si dice esas cosas podría provocar malentendidos. Nuestro prota escucha e indica que él es el presidente de una gran corporación con grandes empresas encima de la ley. También indica que esa mujer que lleva es su novia y que además ya durmieron juntos e hicieron muchas cosas. La chica queda impactada y mientras todos hablan de esto, no pueden creer que el presidente no tenga nerviosismo, así este se disculpa e indica que no tiene tiempo para estas cosas. Nuestro prota continúa con sus palabrerías, preguntando si es un viejo verde que solo la acosa por su forma de vestir. Todos hablan de esto mencionando que pensaron que era una buena persona. El rey caballero escucha indicando que no tiene que responder por lo que solo se retirará. Pero en eso alguien aparece e indica que por fin ya los encontró, mientras indica que es el mayordomo del grupo Semyung. Menciona que vino corriendo al enterarse que la señorita Caterina, heredera al grupo Semyung, había despertado, así mientras le estrecha la mano. Todos hablan de que el futuro del grupo Semyung es esa chica, pero Caterina, sin comprender qué pasa, se pregunta qué debería hacer en este tipo de situaciones. Mientras los jugadores hablan de que el presidente decía que era su compañera, no pueden creer que no reconozca a su hija. Se preguntan qué clase de persona es para tratarla de esa manera. Así mientras hablan de que ese tipo ya está acabado, nuestro prota pide que sea sincero, que admita que ella verdaderamente es su hija, que la crió tomando medidas duras. Menciona que si lo hace admitirá su error y se llevará toda la culpa, pero pensando indica que igualmente podrá revelar que ha estado maltratando a su hija todo este tiempo. El rey caballero maldice e indica que es un simple perro, mientras maldice por ser un bastardo, pide a todos que no se dejen influenciar, que solo es un hombre que quiere traerle la desgracia y que la mujer que dice ser su hija solo es una persona que acaba de conocer. Menciona que todos son conspiradores que se aliaron para chantajearlo,
por lo que en su nombre no se dejará provocar y no caerá en estas trampas. Saca su arma mencionando que los ejecutará en este instante y demostrará que nadie tiene relación con él, pero al siguiente segundo vemos que este es atacado. Mientras es mandado a estrellarse, nuestro prota felicita al pequeño Goblin, pero viéndolo acercarse pide que no venga, ya que si descubren que está bajo su mando todo habrá acabado para él. Con esto en mente usa su habilidad con el cual pide que se pierda, así mientras se hace a los distraídos, todos empiezan a hablar de que derribaron al rey caballero de un solo golpe, mientras se preguntan por la identidad del causante. Nuestro prota se dirige a la chica y sujetándola pide que despierte de una vez, pero para sorpresa esta grita pidiendo que la suelte, preguntando quién se cree para hacer esto. Menciona que si no quería salvarla simplemente debía irse como lo hizo en la mazmorra. Nuestro prota escucha esto y le dice que abandonarla o defenderla dependerá de él. Menciona que no llegará el príncipe que tanto ha estado espera y solo debe conformarse con una basura como él, por lo que debe abrir los ojos y mirar con claridad, que no sabe las cosas que hizo su padre pero por alguna casualidad recibió un castigo divino, que por ello también debe aprovechar la oportunidad, ya que sabe que es buena apuñalando por la espalda, que no debe suplicar y solo darle el golpe de gracia como un goblin pequeño. En eso decide actuar mencionando que se confundió y por lo que ve no es su novia. Dicho esto se ríe e indica que debe volver a casa ya que tiene cosas que hacer. Así mientras corre a toda velocidad, el amigo pregunta a la señorita si tiene que decir algo, mientras la otra se levanta mira a todas las personas del lugar y tomando un gran respiro, empieza a contar todo lo que pasó. Tiempo después los noticieros informaron de esto y el mundo colapsó por la historia de este presidente. Que su propia hija contó la violencia doméstica que sufrió desde la infancia, menciona que hubo sospechas sobre esto, pero todo fue solucionado cuando subieron las fotos que confirmaban su identidad y de lo que decía. Menciona que esto trajo un gran desplomó en el grupo Semiung hasta casi entrar en quiebra. Cuenta que el presidente dijo estar enfermo para desviar las preguntas, por lo que esto le parece un final feliz, pero no puede estar tranquilo ya que podrían contratar un asesino y asesinarlo en un santiamén. Mientras el amigo pide que baje la voz, cuenta que va circulando el enfrentamiento que tuvo él con ese presidente, que por ahora todo el grupo Semiung está tambaleando, por lo que si llega a pasarle algo, pregunta a quien cree que apuntarán como primer sospechoso. Nuestro prota pregunta si será a él, el otro contesta que no, mencionando que será ese de An Himon. Nuestro prota escucha y no esperaba enfrentarse a ese tipo, que después de lo que hizo no recibió ni un centavo y además se metió en un gran problema. El amigo pide que no lo vea de esa manera ya que lo que hizo vale mucho más que el dinero. Nuestro prota escucha pero pregunta del cómo consiguió ese traje. El amigo revela que lo robó y al segundo siguiente vemos que se lo llevan los guardias. En eso de repente nuestro prota recibe un mensaje y mientras reconoce que es un títere de ese grupo, este pide que no lo llame así, mencionando que solo quería darle las gracias por haber ayudado a recuperar la conciencia de su señorita. También indica que no esperaba que esto pasara. Cuenta que el quien trabajó muchos años nunca notó algo anormal. Nuestro protagonista le dice que comprende pero pregunta si no le dará una recompensa, que hizo mucho pero aún así no recibió ni una sola moneda. El otro se disculpa e indica que ya no forma parte del grupo Semiung. Nuestro prota se burla y menciona que está nervioso por lo que pasó. Pregunta cómo cree que estará la hija quien traicionó a su padre, que ahora él quien es su protector quiera dejarla sola. El otro escucha e indica que todos están preocupados por ella, que temen que el presidente tome acciones y castigue a su hija por este incidente. Pide que no se preocupe mencionando que eso no pasará, ya que la trajo con él, que ahora hará transmisiones en vivo para sobrevivir. Mientras cuenta que gastó toda su mesada para armar un estudio, cuenta que ahora todo el mundo estará pendiente de ella, que si un día no aparece en vivo sin previo aviso, significará que algo pasó con ella. Termina indicando que ya se encuentra emocionalmente bien, por lo que aunque sea tarde se encargará de resolver todo lo que perdió y hará que lo disfrute. Mientras agradece por toda su ayuda, nuestro prota se avergüenza mencionando que él solo quiere dinero y no sus palabras. El otro se disculpa pero menciona que él no puede darle dinero pero sí un regalo. Le dice que su señorita se lo preparó. Se despide y espera volver a contactarlo en un futuro. Dicho esto cuelga el teléfono y mientras observa a su señorita, comprende algo mencionando que ella no nació para heredar un conglomerado, sino que ella se convertirá en uno. Volviendo con nuestro prota, este pregunta si llegó un paquete a su nombre. La recepcionista contesta que sí mencionando que se lo guardó muy bien. Mientras empieza a buscar el paquete que le llegó, el sistema menciona que ese objeto está maldito y que con solo tocarlo te vuelves loco. Así mientras nos muestran la maldición de este látigo de gusano sangriento.
Observa sus características y comprende que si la usa terminará como ese NPC. Más tarde, mientras se encuentra con el dios NPC, este le da una nueva misión, la cual es limpiar todo el pueblo Goblin. Nuestro prota lo observa directamente y convocando al pequeño amigo, pide que lo repita. El otro menciona que la misión es limpieza del pueblo Goblin, mientras le dice que es una misión de eliminar a los molestos Goblins. Cuenta que son monstruos fáciles por lo que no necesitará su ayuda, por lo que debe acabarlos y volver. Nuestro prota comprende y mientras pregunta si podrá hacerlo. El pequeño amigo solo da un pequeño suspiro. El protagonista nota esto preguntándose si se burló de él. Más tarde, mientras van en un carruaje de comerciante, nuestro prota pide conversar un momento, pero el pequeño amigo se niega a hacerlo y mientras nuestro prota le dice que no está para jugar, pregunta si se enojó por la última vez que lo lanzó. En eso observa que lo va ignorando y mientras le dice que tampoco quiere hablar con él. Recuerda las palabras de aquella mujer quien le dijo que las relaciones se vuelven inestables, comprende que ya no seguirá hablando, levanta la mano para atraparlo pero de repente siente algo y mientras voltea la mirada, observa como otro pequeño goblin empieza a subir al carruaje. Mientras nuestro prota ordena que lo mate, repentinamente toda la parte trasera del carruaje es destruido, mientras el protagonista pregunta del por qué no lo mató. El goblin invasor rápidamente ataca y se pone frente a la cara de nuestro prota, así mientras empieza a infligirle daño, el protagonista pide al pequeño amigo que se encargue, así mientras trata de separarse de él, observa como el pequeño goblin se acerca y todo aterrado pide que espere ya que también le dará. En eso desquebrajan las cortinas y el NPC pregunta qué pasa, nuestro prota lo observa e informa que un monstruo lo atacó, el otro observa e indica que es un goblin, pide que se mantenga quieto mientras lo elimina. Pero nuestro prota cuenta que debe disparar al que tiene delante, el otro comprende y haciendo el disparo, vemos que solo logran darle a nuestro prota. En eso el pequeño amigo logra dar con su objetivo y mientras nuestro prota grita a estos goblins, pregunta del por qué van haciendo todo este caos, pero sorprendentemente el goblin enemigo pide que lo salven, mientras indica que solo vino a rescatar a un compañero, nuestro prota no puede creer que este pequeño goblin esté hablando. Más tarde, mientras todo continúa en su camino, nuestro prota se empieza a preguntar si es un goblin invocador que puede hablar con los humanos, decide no creer ya que simplemente es alguien normal. En eso mientras el enemigo empieza a gritar, confiesa que solo vino a rescatar a un compañero y no tenía la intención de atacar a nadie. Nuestro prota no cree sus palabras e indica que ahora mismo exterminará a todo el pueblo goblin. Momentos después el NPC informa que llegaron y mientras observan el camino hacia el pueblo goblin, el protagonista baja del carruaje y comprende que desde aquí tendrá que ir caminando, pero el NPC revela que podrían continuar, pero como le da pereza decidió volver. Dicho esto se retira rápidamente, momentos después sosteniendo al goblin malhechor. Cuenta que descifrará las trampas antes de matarlo, el otro comprende y mientras le dice que quiere que lo mate, menciona que los demás goblins no tienen la culpa por su error, por lo que prefiere morir para que todos sobrevivan. Pregunta si eso no haría también un humano, nuestro prota escucha esto y con una cara de desagrado, confiesa que a él los demás no le interesan, en eso el pequeño duende empieza a rogar, mencionando que ellos son amables, que los atacan son los humanos, nuestro prota escucha y pensando menciona que no tiene nada con ellos. Tampoco los vio hacer nada malo por lo que simplemente pensó en matarlos por ser duendes, mientras concluye de que nadie se pondrá triste por esto. Repentinamente alguien llama al duende capturado, nuestro prota escucha y mientras el otro pide a su amada que corra junto a su hijo. Nuestro prota lo silencia y pide al amigo que lance algunas piedras, el otro obedece y mientras se prepara, rápidamente dispone a lanzarlo en contra de estos. Hecho esto nuestro prota suelta al duende capturado y mientras este no soporta ver sin hacer nada, rápidamente corre para salvarlos, así mientras vemos que logra desviar el ataque, nuestro prota se acerca comentando que no los matará. Menciona que los humanos suelen golpearse entre familia, por lo que no puede creer que un goblin se haya lanzado para proteger a su familia, mientras se pregunta si le tomaron el pelo. Recuerda que el rey goblin le dijo que claramente era uno de ellos, pero por lo que ve no era cierto. Más tarde mientras este le presenta el pueblo goblin, vemos que todos se percatan de su llegada y mientras nuestro prota comprende que se pusieron en guardia por ver a un humano. Sorpresivamente todos empiezan a preguntar de dónde es y del por qué es tan feo. En eso mientras el otro le dice que él también lo confundió por un momento, cuenta que con esa cara no parece humano, mientras nuestro prota concluye que debe matarlos. Menciona que solo se retirará ya que teme a que los extermine a todos, el otro pide que no siga con eso,
mencionando que como disculpa quiere ofrecerle una comida, más tarde ya en su recinto. Nuestro prota observa el platillo y comprende que esto tiene veneno mortal, mientras se decide si probarlo, no comprende del cómo llegó a esta situación. De repente uno de los pequeños choca con nuestro prota haciendo que éste se rocíe toda la cara perdiendo 169 puntos de vida. Mientras el duende que lo trajo empieza a reír, pregunta del cómo ellos terminaron viajando juntos, que es la primera vez que ve a un humano y un goblin tan amistosamente. Nuestro prota escucha y cuenta que él es su invocación. El otro no comprende pero menciona que aún así este compañero es alguien glorioso ya que viaja por todo el mundo, menciona que da envidia ya que todos en este lugar probablemente nunca salgan a las afueras. Nuestro prota escucha y mientras los observa, comprende que estos no son tan malos como dicen, mientras le da sus condolencias, pide que no se desanime ya que él tiene esposa y una buena vida, que en cambio él siendo humano no tiene esposa ni siquiera amigos, que no se atrevería a lanzarse para proteger a otro, mientras le dice que él solo es un tipo patético que desconfía de todos. Le da ánimos como buenos compañeros. Mientras esto continúa vemos que un duende se prepara para acabar con nuestro prota. En eso mientras su ataque no logra hacer efecto, nuestro prota pregunta qué quiere hacer. Mientras los goblins se ponen nerviosamente, nuestro prota observa una cucaracha comprendiendo que solo quiso ayudarlo. Pero vemos que uno de sus hijos trata de acabar con nuestro prota y el amigo lanzando una pequeña roca acaba con él. Esto deja impactado a otro duende quien sin guardarse nada decide atacar, pero en el último instante recibe un gran daño con el cual es eliminado. Nuestro prota siente que observó algo, pero cambiando de tema indica que ya es hora de retirarse. Mientras los duendes del lugar se preguntan del cómo pasó esto, con una sonrisa piden que le vaya bien. Nuestro prota se conmociona con sus palabras ya que nunca esperó que los duendes fueran tan buena gente. Momentos después tras salir de la residencia, una voz menciona que sabía que estaría aquí, mientras lo mira indica que encontró a otro goblin más. En eso nuestro prota se aterra y mientras observa el cadáver del pequeño goblin no puede creer que haya perecido de esta forma. En eso el otro pregunta si es un jugador, que del por qué está en este lugar, pero viendo a los goblins comprende que vino a matarlos por lo que pregunta si quiere formar equipo con él. Nuestro prota escucha y furioso no permitirá que pongan un dedo encima a sus amigos. Dicho esto pide al pequeño amigo que ataque. Pero este pasando el mensaje pide al otro que lo haga él, mientras el otro se lanza al ataque. Al segundo siguiente es golpeado y es herido de gravedad, mientras el pequeño amigo se burla. Nuestro prota le reclama mencionando que le dijo a él que atacara. En eso el otro jugador pregunta qué hace, que lo llamo amigo y que de paso activó el modo P.E.K.K.A, pregunta si lo conoce o tiene algo contra él. Nuestro prota enfurece mencionando que él atacó a sus amigos, que por ello estaría furioso con él. Mientras le da su ataque, el otro pregunta si habla en serio. Así vemos que ocurre una explosión y mientras sus compañeros hablan de que es un desquiciado, el guerrero no puede creer que se haya emocionado con unos pequeños duendes. La luchadora también lo cree, preguntándose si no hay algún goblin más fuerte, ya que todos caen de un solo golpe y no le es muy divertido, pero de repente observan un cuerpo y mientras comprenden que es una persona. El pelinaranja espera que hagan algo con ese loco, ya que decía ser amigo de un duende y después se lanzó a atacarlo. La compañera escucha y pregunta si fue por ello que lo mató. El otro cuenta los detalles mencionando que tras escapar se cayó y quedó en ese estado. Pide que se encarguen de él mientras él acaba con los goblins que dejó adentro. Mientras observan que realmente parece amigo de un goblin, la luchadora pregunta si deberían matarlo para completar la misión, pero el amigo le dice que primero deberían encargarse de todos los goblins. En eso mientras el pelinaranja vuelve con los goblins, rápidamente empieza a acabar con ellos. Mientras el amigo de nuestro prota se ríe al observar esto, el pelinaranja pregunta si esto le parece gracioso, que si matan a sus compañeros ellos no hacen nada, mientras indica que son parásitos, comenta que por ello existen estas misiones para su exterminación, por lo que pide que desaparezca de una vez por todas. Momentos después ocurre otra explosión y mientras los compañeros se preguntan del por qué se emociona, nuestro prota empieza a reír, preguntando si no dijeron que esta misión era estúpida. Indica que si les es muy sencillo se enfrenten directamente al jefe. Así mientras vemos al pequeño amigo saliendo con el cuerpo del pelinaranja, la luchadora rápidamente dispone a acabar con él. El pequeño amigo lo bloquea y mientras el guerrero se lanza al ataque, usa una de sus habilidades con el cual trata de aplastarlo. Mientras se recomponen, la chica pregunta si vio cómo bloqueó su ataque. El amigo pide que se calme mencionando que hace un rato se estaba quejando porque no había goblins fuertes, que ahora que ve uno tiene miedo. Esta lo corrige mencionando que solo la sorprendió ya que era un poco fuerte. En eso nuestro prota empieza a reír y mientras indica que perdió con un miserable goblin, se empieza a burlar de su patética vida.
En eso la chica pide que calle y mientras nuestro prota le dice que los humanos se traicionan, cuenta que los goblins solo tratan de sobrevivir de ellos, así mientras dice sus tonterías. El guerrero pide no hablar con ese loco y centrarse en ese goblin. Dicho esto se prepara y mientras nuestro prota les dice que tienen la culpa, pide al pequeño amigo que los mate de una vez. Para sorpresa este no obedece y en cambio se echa a rascar la panza. El protagonista comprende algo y rápidamente corre hacia él, mientras se arrastra por todo el piso. Empieza a pedir piedad para este humilde servidor, que si no pelea podría morir en este lugar. El pequeño amigo se ríe de esto y mientras nuestro prota no puede creer que se esté humillando de esta manera, vemos al pequeño goblin pidiendo que continúe. En eso mientras nuestro prota continúa disculpándose por todo lo que le hizo, promete ya no lanzarlo y que incluso prepararle comida. Así mientras esto pasa los jugadores se preguntan del por qué empezó a rogar a un duende, piden que se aparte para acabar con él. Pero sorprendentemente uno de ellos recibe un ataque de 9999 con el cual es liquidado. Mientras la compañera no puede creer esto, nuestro prota ríe mencionando que por fin lo escucha. Así le otorgan un punto de goblin, este menciona que ya es la hora de acabar con esto. En eso la chica empieza a llamar al compañero, pidiendo que no juegue ya que no es momento de hacer sus bromas, pero comprendiendo la situación no puede creer que haya sido derrotado de un solo golpe. También comprende del cómo fue derrotado el pelinaranja y mientras indica que esto es una misión trampa, concluye que le será imposible ganar. Menciona que por ahora regresará para luego volver una vez se reagrupen, pero nuestro prota viendo esto no puede creer que ahora estén tratando de escapar. Así vemos que detienen a la chica y mientras esta es derribada, nuestro prota empieza a llamar a todos los goblins. Mientras da su gran discurso, menciona que ya no serán masacrados por los humanos, que ya no tendrán que esconderse en estas cuevas, por lo que en este momento y en este lugar acabarán con esto, mientras indica que entre ellos hay un ser poderoso. Fríamente pide acabar con los enemigos y matarlos a todos, por lo que debe reunirse todo el pueblo goblin, para empezar este preludio y contrarrestar a los humanos. Momentos después en las murallas de la ciudad, los guardias empiezan a ver monstruos acercándose. Mientras se preguntan por el tipo de monstruo que es, vemos que se trataba de una gran manada de goblins. Mientras los guardias se sorprenden por la cantidad, vemos que los pequeños monstruos iban muy fascinados. Vemos que en la delantera estaba nuestro prota quien dando voces de aliento. Pide acabar con toda la ciudad de una vez por todas. 3 horas antes de todo este acontecimiento, nuestro prota sugirió acabar con toda la ciudad humana, ya que este era el inicio de la contraofensiva de los goblins. Así mientras todos empiezan a motivarse, nuestro prota sugiere no matar a la mujer, ya que si lo hacen regresará al santuario y avisará todo esto a los guardias de la ciudad. Mientras le dice que no debe hacer ningún movimiento en falso, pregunta si quiere pasar el mismo dolor que todos sus compañeros. También indica que tiene un buen cuerpo, por lo que le dan ganas de montarla. Así volviendo al presente vemos que efectivamente la va montando y mientras sugiere a que no se desconecte, menciona que si lo hace perderá todas sus cosas. La chica comprende pero pide que se los devuelva una vez terminen esto. Volviendo al interior de la ciudad, un civil informa del ataque pidiendo que se encarguen de esto, mientras vemos que está en el gremio de aventureros. Estos empiezan a preguntarse por los monstruos que atacan, que los goblins son simples monstruos débiles, pero el civil indica que es cierto y que los goblins están a punto de llegar, mientras hablan de que los guardias se podrán encargar. Otro indica que esto suena divertido. La compañera pide que no se meta en esos problemas ya que podría afectar la programación para la próxima mazmorra. Este comprende pero pregunta si se puede encargar si lo atacan. La otra no comprende y al segundo siguiente un pequeño goblin aparece en el lugar. Mientras este dispone a liquidarlo no puede creer que verdaderamente goblins estén atacando la ciudad. Volviendo al gremio de aventureros, uno de ellos no puede creer que verdaderamente los goblins estén invadiendo la ciudad. Así mientras se prepara para calcinarlos, vemos que al segundo siguiente parte y acaba con un gran número. Mientras se burla de estos patéticos goblins, no esperaba usar este ataque para matar a basuras como estos. En eso otro jugador empieza a reír y mientras usa su habilidad penetrante, cuenta la cantidad de monstruos que hay, mientras anuncia que hay un total de decenas de miles de goblins. Vemos que poco a poco todos son rodeados y mientras no comprenden del por qué hay tantos en la ciudad. Otro comprende que están en peligro, que no puede quedarse a mirar por lo que los acabará en este instante. La compañera pide que no se mueva pero el compañero rechaza su orden. En eso otra indica que estos goblins son diferentes, ya que no tienen un poco de gracia, por lo que convocando a su bestia pide acabar con esto.
Mientras todo el lugar empieza a retumbar, vemos que aparece la enorme bestia, mientras nuestro prota pide a los hermanos goblins dar una lección a estos humanos. Vemos que todos los jugadores son perseguidos y mientras gritan para que no se acerquen, repentinamente observan que son de bajo nivel y comprenden que solo son monstruos débiles con un número mayor. Mientras los empiezan a retener, rápidamente empiezan a atacarlos ya que se atrevieron a invadir la ciudad. Así mientras los goblins son retenidos, los jugadores empiezan a reír ya que son simplemente basura. Nuestro prota no puede creer esto y rápidamente pide al grandioso dios goblin que los ayude ya que están cayendo por esos sucios humanos, mientras ruega para que les dé su poder. El pequeño amigo comprende y rápidamente toma su gran mazo, mientras los jugadores comprenden que esto es divertido. Repentinamente algo empieza a sobrepasar las llamas y mientras sorprende al humano pelón, vemos que al segundo siguiente todos son mandados a volar. Hecho esto, el pequeño amigo sonríe y mientras vemos a los jugadores ya abatidos, nuestro prota indica que se lo merecen por subestimar a los goblins. Así mientras todos estos pequeños monstruos entran en ataque, se acercan a los cuerpos y empiezan a reír. Para el segundo siguiente volverlos a golpear de mil maneras, nuestro prota observa esto mencionando que deberían de ir por los siguientes, pero sorpresivamente observa que estos no se detienen. Mientras nuestro prota no comprende del por qué continúan, observa cómo empiezan a arrastrar a una chica. Nuestro prota ya no aguanta y bajándose de la chica, rápidamente los detiene pidiendo que la suelten, pero sorpresivamente el goblin abre la boca para el segundo siguiente darle un gran bocado. Nuestro prota presencia esto y maldiciendo, no puede creer que estos estén completamente locos. Con esto terminamos el video. Contar que este manhwa cuenta con 15 capítulos hasta la fecha. Sin más que decir, me despido y nos encontramos en el próximo video.